de Dios, luz de, luz de luz y Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma, de la misma naturaleza del Padre, por quien fue hecho. Ahora sí. Eh, Cuando entramos a estudiar más profundamente ah, esta doctrina del Padre y el Hijo, que está permeando dentro de nuestra iglesia, allí entonces vamos a notar gran comparación con algunas aristas de la doctrina de la Trinidad católica apostólica romana. No sé si alguna vez alguien tuvo la posibilidad de leer algún folleto del que estoy aquí mostrando, la folletería de la Watchtower de los Testigos de Jehová. Sí, ellos hacen mucho énfasis. No sé si alguna vez usted tuvo la posibilidad, alguien de ustedes tuvo la posibilidad de hablar con un testigo de Jehová. ¿Alguien ahí, aquí tuvo la posibilidad de hablar con un testigo de Jehová? Sí, mi madre fue testiga Ah, toda su... fue testigo. Ok, ok. ¿Algún hermano más tuvo la posibilidad de poder entablar una conversación con un testigo de Jehová sobre doctrina, sobre la Biblia? No, Osvaldo es el único. Bueno, ustedes verán Yo, que, sí. Sí, también yo, desde, pastor, pero sí, Ah, pero muy desde- poco. muy poco. muy Sí. Cuando era pequeño, mamá Ah, siempre era, era. a la doctrina, si algo se me ha quedado de eso, ¿no? Que Sí, Jesucristo es un Dios, ¿no? sí. Eh, Ellos, sí, el libro que acaba de leer, hermano, es de William Miller. no. Lo que aconsejé es esta regla, no la Ah, ya. leí, sí, la regla de interpretación de Miller, y lo que estoy leyendo yo es el credo niceno, ¿sí? El credo Ah, niceno, el credo niceno, cuando ustedes lo leen y comparan con algunos puntos de la doctrina del Padre y el Hijo, con esto que creen, o es lo que están pregonando estos adventistas arrianos, ustedes ven que es lo que creen ellos. Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Ahora, por ejemplo, cuando yo estudio la folletería de los testigos de Jehová, los testigos de Jehová, por ejemplo, hacen énfasis en el nombre y que no hay que adorar, por ejemplo, dice, deberá creer usted en la Trinidad. Ellos no abogan en contra de la Trinidad. Y ahora ven este movimiento adventista arriano en contra de la Trinidad. Los testigos de Jehová, aunque creen en Jesús, Jesús es un Dios menor. Los adventistas arrianos creen en Jesús, pero es un Dios menor, no en la letra, pero sí en los actos. Otra de las cosas que también encontramos en el material de los testigos de Jehová es el énfasis del nombre, ¿sí? Y Y pastor, ¿por qué trae a colación esto? Porque aún nosotros tenemos problemas para comprender el nombre. Y de eso se puede tergiversar para apoyar la doctrina del Padre y el Hijo. ¿Sí? Y allí, por ejemplo, con esta revista que es del año 1978, esto ya tiene bastantes años, 15 de septiembre de 1978, y ahí pone los diferentes puntos por qué uno debe creer en el nombre y lo que significa Dios, Jehová, siempre hablando en singular, ¿sí? Y entonces, ahora voy a pasar a la pizarra, ahora voy a pasar a la pizarra. Déjenme leer esto. Yo les leí el Concilio de Nicea, el de Constantinopla se perfeccionó ese credo,
Y déjenme leer sobre el concilio de Éfeso el año 431. Confesamos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, ha sido engendrado del Padre desde antes de todos los tiempos, en cuanto a su divinidad, y que en cuanto a su humanidad, nació de una virgen en el cumplimiento del tiempo. Anoten, por si están anotando, Concilio de Éfeso 431 de esta era. Segundo, Concilio de Constantinopla, año 553. Si alguno no confiesa que hay dos nacimientos de Dios, Verbo, uno del Padre, antes de los siglos, sin tiempo, incorporalmente, y otro en los últimos días, cuando él mismo bajó de los cielos y se encarnó en la gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, y nació de ella. Si usted no predica esto, sea anatema. Ah, hermano, esto está tremendo. Cuando yo empiezo a cotejar con la doctrina del Padre y el Hijo que predican los adventistas arrianos, se parecen cada vez más a los católicos. Lo repito, si alguno no confiesa que hay dos nacimientos, yo le pregunto a un adventista arriano y él cree que Cristo fue engendrado antes de los tiempos y también cree que fue engendrado en María. Son dos nacimientos. Por cierto, vayan preparándose para el sábado, el domingo que viene, ya vamos a entrar en lo que es historia, ¿sí? Vamos a dejar un poco esto y vamos a meternos ya un poco más de historia para reforzar nuestra defensa cuando tengamos que explicar, ¿sí? Este, a ver, algo más. Sí, vamos a estar explicando el domingo que viene. Yo voy a estar hablando de este personaje que deben conocerlo un poquito más profundo. Allí conocemos a Arrio, sí, es lo que están Pastor, viendo ahí en el dibujo. Sí, Pastor, ¿puede sí. repetir las fechas, por favor, si fuera tan amable? Ah, sí, 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 sí. Déjenme acá, les voy a leer el Credo Niceno en el año 325, ¿sí? Credo Niceno, año 325. Y después lo que yo acabo de leer, el Concilio de Éfeso, año 431. Y el segundo Concilio de Constantinopla, específicamente sobre los dos nacimientos, el año 553 después de Cristo. Igualmente, cuando yo toque el domingo que viene, yo voy a estar Habló tocando. Sí, del concilio. Habló sí, del concilio de Constantinopla, me parece. sí, di la fecha. Segundo Concilio de Constantinopla, año 553. Yo igualmente esto lo voy a mostrar en diagramas cuando hable sobre Arrio, ¿sí? Ujú. Y allí entonces van a poder conocer un poquito más a este profesor, a este maestro apologeta alejandrino. Eh, ¿Cuántos de ustedes, cuando tuvieron la posibilidad de estudiar, posiblemente hacer una exégesis de palabras, usted tiene que ir, por ejemplo, a un griego, a un hebreo? Eh, ¿Qué utilizan ustedes para estudiar? Hebreo o griego, si tienen que comparar alguna letra. Entran a internet. Más entramos a Biblia, perdón, Usted tiene app. se utiliza Google, aunque no es confianza, se utiliza ¿cómo se llama? La Biblia interlineal. Interlineal, bien. En internet, ¿quiénes son los que utilizan interlineales en internet? El Pregunto que al habla, que esté, a cualquiera de el los que hermanos habla, que esté allí. el que habla. No, no.
Osvaldo, sí, Osvaldo usa. ¿Qué más? ¿Alguien más usa? ¿Nadie más? ¿Cuántos somos aquí? Ah, son bastantes. ¿Ninguno más usa interlineales por internet? Pastor, Sé que no. Sí. un app, hermano, un aplicativo. Ah, usted usa. Ok, Un ok, ok. aplicativo que tiene griego, creo, pastor. Eso estoy usando más o menos, hago una comparación con eso, pastor. Con el tiempo. Ah, ok. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Está bien, está bien, está bien. Hay hermanos, por lo menos yo conozco varios, que cuando van a estudiar las palabras en griego o en hebreo, van allí a Google. Voy a usar ya, ustedes me están viendo, ¿sí? Y hay una página en Google. Uy, fallando. Estas fibras se agotan rápido, parece. Allí en Google hay una página que se llama Logos Kai Logos. No sé quiénes de ustedes lo conocen o si alguna vez entraron. Ujú. Esta, ¿se ve? Luego, Esta es una allá, página donde la mayoría de los hermanos, yo he visto que sus presentaciones entran a esta página. Es un interlineal allí en línea. Logos Kai Logo. Ahí está el logo, lo pueden ver ustedes. Color verde. una Y doblada y como se escribe ahí no hay Sí, ese es, esa letra. es el loguito, sí, se llama Logos Kai Logo. Usted pone en Google, pone un versículo y pone Logos Kai Logo y allí le va a abrir un buscador como este y allí le va a aparecer las letras, ¿sí? Y las concordancias strong a la vez. Yo en la semana voy a estar grabando un video específicamente. Entonces, allí no lo voy a explicar aquí. Algún momento pensé en la semana poderlo explicar aquí, pero dije, no, preferible lo voy a grabar aparte y entonces después lo van a ver ustedes, ¿sí? Porque si no ya va a quitar una clase más explicar eso. Yo voy a explicar Deuteronomio, capítulo 6 verso 4 que sería la Shema, porque aquí ya hay otro problema con esto. Eso he estado viendo. La Shema. Oye Israel, ¿se acuerdan esa? No sé si alguna vez la leyeron. Voy a estar explicando esto en la semana, lo voy a estar subiendo el video para que ustedes lo puedan entender, porque esto se está tergiversando, hermano, el Deuteronomio 6:4. Están dando interpretaciones que no son bíblicas. Y pastor, ¿y qué le da la autoridad para decir que son bíblicas o no son bíblicas? Si está explicando mal o está explicando bien. Bueno, una de las cosas que a mí me avala decir eso son las reglas de interpretación. Yo no puedo quebrar las reglas de interpretación. Por más que desee, no puedo hacerlo. Siempre un investigador, siempre uno que está estudiando, tiene que ser veraz, consecuente con lo que está estudiando. No puede decir a los hermanos, esto es así, cuando el estudio de la exégesis no le está permitiendo hacer eso. Y entonces, por eso es necesario, yo voy a grabar ese tema explicando Deuteronomio 6:4. Oye Israel, nuestro Dios Jehová uno es. Claro, ¿Ve? hay diferentes interpretaciones sobre Sí, eso. Y utilizan que- supuestamente el diccionario Strong y utilizan ¿cómo se llama? La interpretación judía. sí. Generalmente, yo he visto la mayoría de los hermanos usa esta página, Logos Kai Logos. Ahí, por eso se lo escribí, Logos K Logos, Logos K Logos. Y el loguito es así. Es una de las páginas de interlineal que más entra a los hermanos que estudian. Yo voy a estar explicando eso, ¿sí? A detalle. Por eso que no lo voy a explicar aquí. Entonces, vamos a ver, refrescar un poquito la mente. Vamos a refrescar la mente.
porque ha pasado una semana y a ver si estamos bien. Por ahora yo estoy viendo, por ahora estamos compartiendo lo que sería la doctrina del Padre y el Hijo. ¿Cómo era la doctrina del Padre y el Hijo? Padre, Dios, este Padre puede ser suspensivo porque era un solo ser. No sé cuántos han tenido la posibilidad de ver, yo he grabado, subido ahí a mi perfil, un pequeño video donde un predicador arriano decía, o creo que lo he compartido aquí también, donde explicaba que Dios en la eternidad estaba solo. Creo que aquí lo compartí, ¿verdad? Y entonces, luego, en un tiempo que no desconocemos, aparece el Hijo. ¿Cómo llamamos eso? Nacimiento, engendramiento, podemos llamar la causa de... Pastor, no, no es nacimiento, no es engendramiento. Bueno, es la causa, porque el Padre causa al Hijo. Esta causa, creo que yo lo expliqué la semana pasada, así de volada. Vamos a poner acá el asterisco que nos lleva a la causa, es, ay, ¿cómo se llama? Eh, el- si yo digo que es la causa, aquí entra perfectamente, encaja perfectamente el ar- argu- argumento de Calam, que es una teoría. El argumento de Calam dice que todo se debe a una causa. En este caso, el Hijo es causado por el Padre. Todo tiene una causa, pero el argumento de Calam no lo usaríamos en el Padre, pero sí entraría perfectamente en el Hijo. ¿Por qué? Porque los adventistas arrianos dicen que el Padre, o sea, que el Hijo fue nacido del Padre, fue engendrado del Padre y fue la causa. El Padre tuvo que tener el querer, el ser la, la causa. Él tuvo que querer hacer aparecer al Hijo. Tuvo que engendrar. No hace falta que repita que estoy enseñando doctrina adventista arriana, ¿no? A mí me pasó que cuando estaba explicando la doctrina católica, entró un hermano y me dijo, pastor está enseñando cualquier cosa. Y claro, había entrado a la clase número 4, número 5, creo, y claro, pensaba que yo estaba enseñando la doctrina del Papa Francisquito. Entonces, en el Padre hay un querer, hay una causa, hay el querer engendrar al Hijo, ¿sí? Esto es en un tiempo de la eternidad, ¿sí? Tiempo de la eternidad. Usted quiere ponerle un símbolo, ponemos infinito, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Esto se ha entendido por lo que venimos viendo? ¿Están allí? Sí, sí, estamos aquí, pastor. Ok. ¿Alguna pregunta con esto? Si va a hacer la pregunta, hágala ya. Y si no, calle para siempre. ¿Alguna duda con esto?
Hermanos, Esa es, hermanas, esa es la interpretación de la doctrina arriana, ¿no? sí, De los adventistas del to- arrianos. exactamente, esta es la idea. Entonces, el Hijo nace en un tiempo de la eternidad. Todavía no he escuchado, todavía no he escuchado, aunque yo le he presentado y he hecho un video reacción, yo he hecho un video reacción sobre este folleto que están repartiendo los adventistas real. Yo lo estuve examinando detalladamente y déjeme decirle que hay algo que no estamos viendo. Antes, la doctrina católica y la doctrina adventista iban por dos carriles diferentes, ¿sí? Pero hoy en día, la doctrina católica y los adventistas arrianos, la doctrina de adventistas arrianos, están con esto que acabo de leer, eh, que me sorprendió. Están alineándose para casi no tener mucha diferencia, ¿sí? Porque antes era la explicación, el Hijo es engendrado del Padre, es nacido del Padre, pero ahora el Hijo lo explican siempre en su parte ontológica. Ahora el Hijo, una cosa es su cuerpo y otra cosa es su sustancia. Nuevamente, por si alguno está entrando recién, estoy explicando la doctrina de los adventistas arrianos. Eso es lo que acabo de descubrir en este proyecto. ¿Qué significa eso, pastor? No estoy entendiendo nada. Que se está transformando, está mutando la doctrina. ¿Y cómo era la doctrina al comienzo, pastor? Bueno, la doctrina al comienzo, si usted quiere tal como es, en bruto, tenemos que ir a las enseñanzas y los escritos de Cristian Silva, un argentino que hace muchos años comenzó ese movimiento. Pero de lo que enseñaba Cristian Silva, que yo lo vi en HD, en 4K lo vi, no me lo contaron a mí, a lo que yo acabo de leer en esto, entonces hay una mutación queriéndose poner en la misma línea. Esto es tremendo, hermano. Y entonces él dedica tiempo en un capítulo a tocar sobre el cuerpo de Cristo y su sustancia. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a tratar de no ahondar mucho para no confundirlo posiblemente. Ahora, si quieres, si me permite, sí. Por ejemplo, él deja aparte el cuerpo de Cristo. ¿Por qué deja aparte? Porque hubo un tiempo en la eternidad. Ese tiempo en la eternidad tuvo que tener un comienzo. Ese comienzo, ese comienzo donde aparece el cuerpo de Jesús de aquí para allá.
Pero antes, entonces no existía Jesús. Sí, existía, pero no en cuerpo, sino en sustancia. Ah, tremendo, hermano. Esa alineación está mutando. Y esta sustancia, que es el Hijo, pertenece aquí. Y entonces, esto tiene eternidad que no se puede contar. ¿Se va entendiendo? Si me dicen no, obviamente que es la respuesta correcta. Ahora ellos acaban de sacar otro, que yo voy a hacer una revisión también en la semana, que es este libro, Juan 3:16, metáfora. Así que, ¿qué significa esto? Que nos están ganando en tiempo y cada vez hay más adeptos. ¿Por qué? Porque no se está estudiando la escritura. Hay que dedicar tiempo para poder dar razón de nuestra fe. Entonces tenemos que entender eso. Creo que la semana pasada, alguno de los hermanos dijo, ¿y por qué? Pero la hojita de la fe de Jesús no explica. No, bueno, es un parámetro, pero después poder ahondar en estas cosas, porque nuestra enseñanza tuvo obviamente un comienzo, un principio, pero ya nosotros ya debemos comer alimentos más sólidos para entender y que no se filtre el error. Porque el error no proviene de Dios, el error proviene de Satanás. Y si el error proviene de Satanás, viene con un plus extra de hechizo, hechiza a la persona, la subyuga, le llama la atención, entra por la vista, entra por el oído, ¿sí? Y entonces el Padre es el primero en el tiempo. Y Cristo aparece aquí, en el tiempo. Antes Dios no era Padre. Cuando apareció Cristo, ahora es Padre. El Padre es ingénito. Significa no tiene comienzo. Jesús tiene un comienzo. Pastor, pero no le llaman sempiterno. No hace falta que le llamen sempiterno. Su doctrina desemboca en eso. Es como preguntarle a un bebedor de alcohol, ¿usted es borracho? No, yo no soy. Pero estos son los puntos que ellos están tocando, que están creyendo y lo están predicando. Luego tenemos el nacimiento de Cristo, que más o menos podemos calcular entre, ¿alguien sabe? No. ¿En qué año nació Jesús? Los agarré acá, ¿eh? ¿Alguien sabe? En el año -4, Ah, hermanos y hermanas, pileadas, vienen bien descansadas. Sí, podemos calcular entre -7, -4 antes de Cristo.
Pensé que me iban a decir algunos cero, pero se ve que esto ya lo tienen estudiado. Y entonces, allí, según lo que nos dice el concilio de Éfeso, entonces estaríamos contando, ¿cuánto estaríamos contando? Dos nacimientos. Uno en el año 4-7 y el otro en el tiempo de la eternidad. Y allí tenemos los dos nacimientos. 431, el Concilio de Efesos. Sí, bien, eso, hermano, está anotando. No hay nada mejor que anotar. Siempre el beneficiado es el que está anotando. ¿Sí? El beneficiado es el que da los estudios bíblicos. Ah, hermano, allí está, sí, creo que sí. Ahora después me fijo acá. Sí, siempre traten de anotar. Anotar, tener su carpetita. Siempre anotar, anotar. Es donde más entra. Lo difícil entra con dibujo. Si usted quiere solamente leerlo, no, no entendí. No, no es la forma. Es con dibujo. ¿Y por qué, pastor, con dibujo? Y bueno, recuerde que dio el panfleto de 1800, la lámina de 1843, la lámina de 1850. Eso fue manejado por Dios para que la gente entienda de esa forma. Es uno de los puntos donde la gente entiende. ¿Sí? Esto sería básicamente el comienzo. Luego habíamos visto que en el tiempo de la eternidad, ¿se ve ahí? ¿Me están viendo? ¿O me salí de la pantalla? La eternidad, Dios estaba solo. ¿Recuerdan que vimos una de las predicaciones? Dios estaba solo. Y que como él estaba solo, llama a la existencia a Jesús. No es creado, dicen ellos. No utilicemos la palabra creado, utilicemos la palabra engendrado. Ellos utilizan la palabra engendrado, pero utilizar la palabra engendrado a la fuerza tienen que usar la palabra causado, nacimiento y también, claro que sí, creación. Obviamente que no van a utilizar, pero si el concepto fuerza a llevar una creación, ¿qué pasó una creación? Y sí, porque Jesús no existía. Hay un tiempo donde Cristo no existe. Y aquí hay un tiempo donde Cristo empieza a existir. Hay un tiempo donde Jesús no posee vida. Hay un tiempo donde Jesús ahora empieza a vivir con su cuerpo. Hay un tiempo donde, vamos a borrar esto. Pero, Sí, ¿en qué se basan esos no, estudios? ¿En la Biblia? bueno, esto es un poco de filosofía. Buscarán Ah, algún, yo, hermano, he visto, porque si yo hice un vamos a la video, Biblia, sí, yo hice un video de reacción sobre esto. Y cuando ustedes después sería bueno que lo puedan mirar en la semana, este, hay un comentario y un versículo. Y el comentario no tiene nada que ver con el versículo. Siempre van a usar ese parámetro. Lo que dicen no es lo que colocan en el versículo bíblico. Entonces, hay dos formas de explicar la palabra de Dios. Una de ellas, ya lo he explicado, lo voy a anotar acá para que ustedes lo anoten. Yo lo digo, pero a veces vamos a anotarlo. Una es exégesis ¿qué es y esa otra palabra es, exégesis? y el otro es eisegesis. Son parecidas, pero son distintas. La exégesis es yo leo la Biblia y la Biblia se interpreta a sí misma. La eisegesis es yo leo la Biblia y yo
le pongo lo que significa. Eso significa. Por eso que hay gran diferencia entre la exégesis y la eisegesis, ¿sí? Entonces, esto sería más o menos el cómo viene a la existencia Jesús. A mí lo que más me preocupa es esta parte donde está mutando. Tampoco me saben, nunca hasta ahora no escuché si el tiempo de la eternidad es un tiempo atemporal o temporal. Eso todavía no lo he escuchado. ¿Y qué tiene que ver, pastor? Eso tiene que ver. Esto tiene mucho que ver con la doctrina católica. De acuerdo a lo que elijan, podemos hablar si se están acercando más o se están alejando más. Pero esto yo lo voy a explicar cuando explique el tema de la Trinidad, que cada vez estoy notando que desconocen la doctrina católica de la Trinidad. Y hace falta, y lo que pasa es que estamos en esta emergencia donde está permeando dentro de la iglesia, y entonces a usted le va a llegar la noticia, como le llega a muchos, no, lo que pasa es que la iglesia adventista cree en Trinidad, no me diga, sí, antes los pioneros creían una cosa y ahora nosotros creemos otra cosa, no han cambiado la doctrina. Y entonces, como yo nunca revisé ese tema, entonces yo de buen corazón creo el hermano. Pero la escritura no es que hay que creerle de buen corazón. Y después también cambian la historia, hermano. La historia se cambia. Dicen, este era bueno, no, no era bueno, es malo. Así simplemente, la historiografía es cambiada. Así porque sí. ¿Alguna pregunta con esto? Ya vamos a ir desarrollándolo. Pastor, y el Espíritu Santo, eso más adelante lo voy a explicar. Pero esto se entendió. Usted puede tomar una hojita y repetir los dibujos más o menos para volverlo a entender. Haciendo estos dibujos, repitiéndolo, lo va a entender. Tiene que repetir, dibujar y repetir. Y entonces eso se entiende. Dice que en un tiempo en la eternidad Dios estaba solo, ¿no? Sí, Y no existía el cuerpo, ¿no? De Jesús. Y posteriormente existió el cuerpo. claro. Esa es la Cuando, doctrina ariana, ¿no? sí, cuando aparece también, cuando el Padre causa al Hijo, lo que le da es omnipotencia, Pero ahí hay algo, omnisciencia. omnisciencia. ¿Qué más? ¿Conocen algún atributo más? Prescien- Presciencia. ¿Qué más? Omni, posiblemente no conozcan la terminología, pero es la que se está usando ahora. Omniamor. Todos estos atributos, el Padre, por engendramiento, se lo transmite al Hijo. Ah, Sí, ¿alguna pregunta? todos sus atributos se lo transmite el Padre. ¿Esa es doctrina ariana? Sí, todos los atributos por nacimiento, por engendramiento. Ahora, este ser llamado el Hijo, que es engendrado por nacimiento, por engendramiento, posee la omnipotencia, la omnisciencia, la presciencia, el omniamor y todos los atributos que pueda llegar a tener. Su autoexistencia.
todos los atributos que pueda llegar a tener, son transmitidos al momento de Cristo aparecer en el tiempo, solamente por ser hijo. ¿Por qué? De la vaca sale su cría, es igual. Dice, lleva los mismos genes. No sé si escucharon eso. Lleva los mismos genes, pastor. Interesante eso de genes, ¿no? Como si hubiera en alguna parte donde diga que Dios posee genes. Es interesante eso. Hay un libro hablando de filosofía sobre el gen de Dios. No sé si alguno, hacia la pasada, alguno lo vio o lo leyó. El gen de Dios. ¿No? ¿Nadie está diciendo algo nuevo? Se me van a asustar los hermanos acá. Pero bueno, por más o menos Pero esa para darle un interpretación bosquejo. pues, no tiene nada que ver con la exégesis, ¿no? Que lees la Biblia y la Biblia se interpreta a sí misma. Ah, sí. Bueno, sí, sí, que obviamente. Todo esto que yo estoy mostrando, que estoy plasmando aquí, esto es doctrina adventista arriana. Sí, ok. Bueno. Si hay preguntas, por favor, pueden preguntar, ¿eh? ¿De dónde habrán sacado eso para mí? Porque la misma Biblia dice en Apocalipsis 1, yo soy el primero, el último, el alfa y el omega. Y en el Ah, versículo sí, 18 dice claramente, ¿no? Que el que vivo y estuve muerto, más aquí vivo por los siglos de los siglos. Lo mismo dice la Biblia testiga, ¿no? O sea, tanto la Biblia testiga como se acerca a lo que la interpretación bíblica, entonces totalmente incorrecto, ¿no? Cuando se abre la Biblia de ellos mismos, no se quedan sin palabras, no pueden explicarlo, porque habla de Jesús. sí. Ahí están viendo, disculpe, sí. Ahí están Ujú. viendo, sí, 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 pastor, ve. déjeme. Hay que, Ah, hay que agrandarlo, que no se ve. Ahí está, ahí ahora está. sí. Los primeros creían que el Padre engendró al Hijo La, en eternidad sin fin. la Pastor, introducción, la introducción que los adventistas arrianos dan en sus presentaciones, ellos comienzan diciendo, para encontrar un terreno fértil dentro de la mente y el corazón de los oidores, es, nuestra iglesia creía de una forma. Todos los pioneros estaban unánimes en cuanto a los conceptos de la doctrina de Dios. Luego del año 44, todos coincidían en la doctrina. Y entonces dice, yo le voy a leer algunos textos de páginas, escritos, sermones de los pioneros, y usted va a ver que creían lo mismo. Entonces le lee uno, le lee otra cita. Jesús fue engendrado en el tiempo de la eternidad. Ahí después también, a ver, ahí está déjeme Elena ver, G. de White también. En ese, ¿cómo? Elena G. de White, veo ahí también. No, no, allá voy a hablar de eso. Déjeme un segundo. Pero que no sé si lo tengo acá. William Smith. Bueno, entonces empiezan a mostrar cita tras cita tras cita. Creo que no lo tengo acá, de lo que creían los primeros pioneros. Y entonces, de paso, le leen un texto del libro de Wagner. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí. Y entonces el texto de Wagner dice, bueno, hablando de Jesús, el Verbo, sus orígenes son desde el principio de los días de la eternidad. Sabemos que Cristo de Dios ha salido y ha venido, pero fue tan atrás en las edades de la eternidad como para estar más allá del alcance de la mente del hombre. Y entonces, al mostrarle un conjunto de citas, vio, los pioneros creían todos iguales. Después se cambió. Y como yo soy muy reacio a la historia, porque realmente nosotros somos muy reacios
a la historia. No nos gusta mucho empaparnos de historia, siendo que los principios y las bases siempre fueron en el modo interpretativo historicista continuo, y entonces allí entra el error. Wagoner, no el Wagoner que conocemos nosotros, sino Joseph Harvey Wagoner, tuvo, escribió algunos libros, algunos conceptos, y es interesante que él escribió un libro que se llama La expiación. En el tiempo en que estaba Wagoner padre, también allí estaba la, la predicación de este hombre, Lelio Francesco María. Y en cuanto a su doctrina eh, sobre la muerte de Jesús, su muerte expiatoria. Los adventistas arrianos generalmente les gusta generalizar y a veces se les escapa cosas de la historia por querer tergiversar. Sí. Hay que volver a los pioneros. Pastor, los pioneros tenían la verdad, pero como yo siempre les dije, ellos tenían cosas acertadas y también tenían errores. La única diferencia es que todos iban para adelante en un mismo sentir. Había discusiones como todo, el hombre falible, el hombre con sus errores, con sus yerros. Hubo personas que quedaron en el camino, sí, ese es el caminar cristiano. Algunos quedarán. La escritura dice que algunos se salvarán, otros se perderán. Pero es muy peligroso cuando dice, y hay líneas adventistas, líneas de grupos adventistas, que se dedican a lo histórico de los pioneros, ¿sí? Eh, leen todos libros de antes, del tiempo de antes, no importa si tiene errores o no tiene errores, el tema es leer todo de ese año y todo lo que creían ellos, ¿sí? Ya sea sus aciertos y sus desaciertos, todo está bien. Y entonces allí, cuando se toca en temas por ejemplo, por decir algo, de profecía, allí el libro cabecera es el libro de Uriah Smith, Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, donde estaba y tiene errores. Pero volver a los pioneros, eh, así, decirlo de forma generalizada, sería volver a los errores que posiblemente tenía. Por ejemplo, ellos el sábado lo guardaban a las 6 de la tarde del viernes. A las 6 de la tarde del viernes. ¿Comienza el sábado? Pregunto yo, hermano. ¿Sí o no? No, esa es la puesta de sol. Ah, bien, bien, hermano. Claro, pero eso es lo que creían ellos. La hermana White, en sus comienzos, creía en el sábado. No, no ¿Quién quería fue el que saber. trajo el mensaje del sábado? Joseph Bay. Joseph Bay le trajo el mensaje del sábado. Es más, Joseph Bay le dijo, fue a encontrar la lengua y le dijo, mira, parece que la Biblia nos está indicando que debemos guardar el sábado. Y la hermana White dijo, no creo que sea de vital importancia eso. Eso dijo. Años, sí. Años después, Dios le mostraría a ella que sí, era algo vital. Cuidado con, no, tenemos que volver a los pioneros. Y en esto, en la expiación, ¿cómo pensaban los adventistas al comienzo? El tema de la expiación, específicamente en la muerte de Cristo.
Porque este hombre, por ejemplo, decía, Cristo no es divino, divino es el Padre. Los testigos de Jehová decían, divino, Dios verdadero es el Padre, el Todopoderoso, no Cristo. Interesante, hermano, interesante, interesante. Los mormones, en esa época, los mormones ya tenían su Trinidad. Es más, ahí moriría al comienzo del principio del movimiento minerita, adventista, los comienzos. Por esa fecha moriría asesinado Joseph Smith, el fundador de los mormones, que decía, Joseph, Joseph Smith sí, murió asesinado, no lo sabía. eh, por eso yo la semana que viene voy a entrar un poco más en historia. Albert Barnes, uno historiador, uno que escribió también un conjunto de libros comentados sobre la Biblia muy importante, muy interesante. Dice, no forma parte de la doctrina de la expiación que la naturaleza divina en la persona de Salvador sufriera. La parte divina de Jesús no sufre, dice Albert Barnes. Atención acá, vamos adelante. Charles Luke. Era conveniente que el mediador fuera un hombre para que fuera capaz de sufrir la muerte, pues como Dios no podía morir, presten atención, Hiram Mattinson, los trinitarios no se adhieren a los sufrimientos ni a la muerte de la divinidad. Presta atención, Adam Clark, también otro comentador e importante teólogo. No conozco ninguna escritura correctamente interpretada que declare la naturaleza divina de nuestro Señor como engendrado por Dios o como hijo de Dios. Y ese era el tiempo en esa época. Y entonces ahí entraba dentro de la iglesia adventista el tema de engendrado y el tema que luego entraría en conflicto, el Espíritu Santo es una persona. Mire de qué año estamos hablando y todavía estamos discutiendo del mismo. Todos los adventistas creían iguales. La realidad, la realidad es que no. Si le quieren hacer una película de Walt Disney y explicarle que todos creían lo mismo, eso es una falacia. Con tal, solamente usted vaya y tome un libro de aquí, de un autor, y otro libro de otro autor, se va a dar cuenta que había diferencias de opiniones diversas. ¿Cómo era la muerte de Cristo para los adventistas? ¿Cómo creían que era Jesús? Bueno, algunos creían que él era engendrado. Cuando él tuvo que escribir Wagoner, Wagoner padre, tuvo que escribir sobre la expiación de Cristo, algo que yo no he escuchado. Y hermano, es importante esto estudiar. Uno de los libros que nosotros deberíamos estudiar en cuanto a los sufrimientos, la expiación de Cristo, es el deseo de toda la gente. Ah, hermano, lo que fue este sufrimiento de Jesús al llevar el pecado de toda la humanidad. Vamos a comprender
el sacrificio que Cristo otorgó a la raza caída. Hmm, A veces nosotros, hermano, no tenemos realmente la vislumbre de lo que fue ese sufrimiento. Este sufrimiento estaba predicho año tras año, tras año, tras año, desde la época de Abraham, desde la época de Adán, estaba predicho Desde la el época. tema de la expiación. Mm, Iba a haber dos chivos, uno para Jehová, uno para Hashem y otro para Azazel. Mm, Cuando ustedes ven, hermano, y discúlpeme que yo ponga estos dibujos, pero usted tiene que entrar a la realidad. A veces en las películas lo ponen tapado. El sufrimiento que pasó Cristo, lo colgaron desnudo en esa humillación, le escupían el rostro, le tiraban cuando iba caminando con la cruz cargándole, le arrancaban mechones del pelo, de su cabello. Hermano, sumado más la muerte de cruz. Y entonces cuando Wagner escribe, las escrituras demuestran que las declaraciones, perdón, que las repetidas declaraciones de los escritores teológicos de que un simple cuerpo humano murió son falsas. Presta atención, hermano. Estos escritores se basan en la doctrina de la Trinidad y suponen que Cristo es la segunda persona de la Trinidad y que no podía morir. Además, suponen que la muerte no es la cesación de la vida. Sigue diciendo, el manual de expiación se cita Primera de Juan 5:20, como que él contiene la evidencia más concluyente de la Trinidad y de la deidad suprema de Cristo. Allí se afirma que se le llama el verdadero Dios y la vida eterna. El versículo completo dice así, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, dice Wagner. Pero Hebreo. los adventistas dicen, no, 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 Jesús no es el verdadero Dios. Los pioneros estaban todos unidos. Y este hombre piensa diferente a los adventistas reanos. Pero todavía no termina ahí, hermano. Despiértese por lo que le voy a mostrar. Se hace mucho hincapié en Isaías 9:6, como prueba de una Trinidad que ya hemos citado, refiriéndose a nuestro sumo sacerdote que derramó su sangre por nosotros. Los defensores de esta teoría dirán que se refiere a una Trinidad, porque Cristo es llamado el Padre eterno. Pero, pero por esta razón, junto con otros, afirmamos que no puede referirse a una Trinidad. ¿Es Cristo el Padre en la Trinidad? Si es así, ¿cómo es Hijo? O si es Padre e Hijo, ¿cómo pueden haber una Trinidad? Ahí ya está haciendo una comparación con el tema de la Trinidad. No entiendo nada, el problema es que no entendemos la Trinidad. Nadie nos explicó. Y ahí es donde entra la confusión. Puede haber una Trinidad. ¿Por qué una Trinidad es de tres personas? Para reconocer una Trinidad debe reservarse la distinción entre el Padre y el Hijo. Cristo es llamado la segunda persona de la Trinidad, pero si este texto prueba una Trinidad o se refiere a ella, prueba que Él no es el segundo, sino el primero. Y si es el primero, ¿quién es el segundo? Una enredadera de palabras. Pero está mostrando su doctrina. Si usted tiene que leer esto y le está restando más hojas para leer, no, no leo más de esto. Y por eso entonces viene el adventista reano y, bueno, yo te lo explico. Ah, sí, explícame vos, no, no quiero leer, me da pereza. Bueno, yo te lo explico. Esto es así, Jesús es el Hijo, el Padre lo engendró y entonces
Él es su hijo. Ah, pero hay que adorarlo a Jesús. Sí, hay que adorarlo, pero no es el verdadero Dios verdadero, es el Padre. Ah, qué bueno que me lo explicaste tan sencillito, claro, porque usted no se leyó eso, lo que estaban diciendo. La declaración de que el divino Hijo de Dios no podía morir es tan alejada de las enseñanzas de la Biblia, alejada. Y entonces, ¿qué cree él? ¿A cuál de las dos naturalezas debemos la redención? Jesús tenía dos naturalezas. Sí, pastor. O sea que es una persona. No, pastor. Los adventistas arrianos dicen que son dos personas. Ah, o sea que tiene dos naturalezas y Jesús es dos personas. Sí, pastor. La respuesta, por supuesto, debe ser aquel que murió o derramó su sangre por nosotros. Entonces es evidente que si solo murió la naturaleza humana, nuestro Redentor es solo humano y que el divino Hijo de Dios no participó en la obra de la redención, pues no podía sufrir ni morir. Está explicando, está detallando lo que él cree. El doctor Barnes, y entonces pone un historiador, el doctor Barnes, citando anteriormente, afirma que la naturaleza divina en la persona de Cristo no podía sufrir ni morir. Si forma parte de la doctrina de la expiación, es como diciendo, hermano, piense, ¿qué es la expiación? Es esencial para ella. El Redentor fue divino, que fue manifestado en carne. ¿Qué está diciendo él? Que en la parte de la expiación, la parte importante es que el sustituto tiene que morir. Entonces, dice, es evidente que dicha encarnación y los sufrimientos de tal persona en la cruz fueron eventos destinados a dejar una huella en el universo general. ¿Qué es lo que puede dejar una huella? Que muera. Todos deben sentir que fue apropiado que el Padre Eterno ordenara al sol retirar sus rayos, que la tierra temblara, que las rocas se desgarraran, extendiendo un manto universal sobre el mundo cuando su Hijo expiró en la cruz. Si fuera cierto que la naturaleza divina, aquella que descendió del cielo, no podía sufrir ni morir, ¿cómo? Si fuera, ¿en qué cree este hombre? Comentarios como los anteriores solo sirven para confundir. Eso, lo que yo le leí, confunde. Y entonces debe parecerle a todo que delatan la conciencia por parte del escritor, de que si el sacrificio era solo humano, como había dicho en otra parte, la ofrenda carecería de dignidad y la expiación de eficacia. Yo soy, dice, el que vive, el Dios eterno, autoexistente, y a quien como mediador le fue dado tener vida, le fue dado, interesante lo que predican los adventistas arrianos, les fue dado tener vida en sí mismo a Cristo y ser la vida de los hombres. Esta misma persona que creó y sustenta todos los mundos como sumo sacerdote de su pueblo, purgó la culpa de sus pecados por sí mismo y por el sacrificio de su muerte en la cruz. Si al Dios autoexistente le fue dado tener en sí mismo, o sea, la vida, ¿quién se la dio? Aquí hay una clara declaración de que el Dios eterno y autoexistente murió por los pecadores, algo que no podemos creer. Y luego va a rematar él. ¿Es posible que pensara que la naturaleza humana, a diferencia de la naturaleza divina que habita en ella, es Dios sobre todas las cosas? Sabemos muy bien que él pensaba que la naturaleza divina que habitaba en la naturaleza humana era Dios. Y si la naturaleza humana que murió por nosotros también era Dios, entonces ciertamente nos han presentado dos dioses, un Dios divino y un Dios humano. Y cada uno es Dios sobre todas las cosas. Creemos que ha caído en la misma inconsistencia manifestada por el manual de la expiación, por el doctor Scott, que es un diccionario.
y por Barth también. Cada uno afirmó que la divinidad o la naturaleza divina no podía sufrir ni morir, según el doctor Scott y el doctor Barth. El doctor Scott aún incluso afirmó que el Dios autoexistente murió como nuestro mediador. Eso es lo que está diciendo Wagner. Junte todo lo que ustedes están leyendo de estos comentarios. ¿Alguien entendió lo que yo acabo de leer? ¿O está Conclusión, confuso? pastor. Está confuso esto, ¿no? Esto nos confunde y preferible aquí en el pizarrón que nos confundamos y no afuera, ¿no? No, si no, nos llevan arrastrados. Lo que creían los adventistas al comienzo sobre el tema de la expiación es que cuando Cristo murió en la cruz, lo que murió, ¿qué murió? ¿Qué murió? ¿Qué murió? Murió la naturaleza divina y la naturaleza humana. No, 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 no. Es que solo la naturaleza humana, no la divina. Ah, es lo que Hoy día creían los esto. adventistas, lo que creían los adventistas. El que ¿Me van acaba de entendiendo? leer, ¿Me van eh, entendiendo? Cuando usted le dice, no, hay que creer como los pioneros. Espere, los pioneros tenían errores y tenían aciertos. Fueron creciendo, viendo errores, cambiando conceptos. El Señor fue guiando. ¿Me van entendiendo? No, no puedo creer que, y créalo, hermano, es lo que él escribió. Y le estoy leyendo de un libro. El libro se llama La expiación por Wagner. yo sé cuál va a golear. O sea, pastor, ¿usted está diciendo que él enseñaba que su naturaleza divina había muerto? Sí, eso enseñaba él. Y no solo él, varios adventistas, pioneros, por cierto. Ah, y si tenemos que hablar de Uriah Smith, no, pastor, no me lo ensucie. No es que estoy ensuciando. Hay hermanos que ¿Quién me es dicen, no, el pastor Pinto ensucia a los pioneros. Yo no estoy ensuciando, yo comento la realidad y me quedo William con Smith? ¿Quién y es me ese? quedo con este concepto. ¿Cuál concepto se queda usted, pastor? Que los pioneros tenían aciertos y tenían errores. No por eso hay que desecharlo, sino que todo eso sirve a la experiencia de nosotros. La experiencia que el otro tiene me la traspasa a mí para no cometer los mismos errores. Pero si él me traspasa esa experiencia y yo no lo tomo en cuenta, y entonces voy a cometer los mismos errores. Para eso fue colocado estos primeros hombres piadosos. ¿Me van entendiendo? Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros decimos, no, no hay que guardar todo lo que hacían los pioneros. Nada, ¿qué me va a guardar? Que ellos creían que la parte divina de Jesús había muerto. Nosotros no creemos Ay, en eso. pastor, ya me hizo dudar ya. Yo vi un video en internet y se lo comuniqué al pastor de nuestra plataforma, Sí, por eso es que los importante, por eso es pioneros importante, cambiaron las doctrinas, las 28 doctrinas. Ay, ay, ay. Ya, ahora sí, sí ya me volví cabezón. por eso es importante, hermano, cuando uno quiere generalizar. A veces ellos generalizan, pero discúlpeme, son pocos los que investigan la historia, la historiografía. Cuando hablamos de Uriah Smith, por ejemplo, Uriah Smith, ¿te acuerdas que yo le dije que él respondía preguntas en la Review and Herald? Y a él le preguntaban del Espíritu Santo también. Y él decía, el Espíritu Santo, con una traducción dura, repulsiva, debía ser Espíritu Santo, en todos los casos es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. ¿No le suena esto común a lo que hablan hoy en día? El Espíritu, el Espíritu es el mismo, ya sea que se hable como perteneciente a Dios o a Cristo. Ah, qué Qué interesante. precisión, Lo que dice Uriah Smith es lo que se repite hoy en día. Pero por si yo digo, ojalá tomaran de lo bueno, toman de los errores. Pero
este espíritu, la Biblia usa expresiones que no puede armonizarse con la idea de que es una persona como el Padre y el Hijo. Pastor Urias Smith no creía en eso, no. Él no creía que el Espíritu Santo era una persona. Él tenía ideas semi-arrianas. Y no lo digo yo, lea el libro. Y lo que yo le estoy mostrando es lo que él escribía en la Revista Evangelical. Pastor, eso escribió él, eso lo escribió él. ¿Todos pensaban igual? No, no porque él colocaba con su pluma y lo hacía imprimir, significa que todos pensaban como él. No significa que Ento- porque Brunner padre colocaba que Cristo, su divinidad, había muerto en la cruz, todos pensaban igual. No, o el sea, ¿qué quiere Espíritu decir? Santo, yo ahora estoy mostrando los errores que ellos tenían. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es también el Espíritu de Cristo. Esas terminologías que hoy en día nos muestran. Es esa emanación divina. Pero si yo leo esto y yo lo reparto, imprimo esto, no es el Espíritu Santo, no es persona, es emanación, es emanación, es emanación. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo Uriah Smith. ¿Y qué tiene que ver que haya dicho Uriah Smith? Es que todos los adventistas creían en ese tiempo que el Espíritu Santo era una emanación. Eso es falso. O sea, Él pastor, creía, que él los- creía así, otro creía así, otro por allá creía así, pero no eran dos. No se dejen engañar. Y no es o que sea, me que los, tienen que escuchar, sí, perdón, no es que me tienen que escuchar a mí. Revisen los libros. o sea, usted Déjeme quiere avanzar un decir, cachito, sí, déjeme o sea, avanzar que un cachito, los que quiero correr. adventistas al inicio, no todos, pero Claro, estaban equivocados. eso es lo que estoy mostrando, eso es lo que quiero mostrar yo. Aquí tienen, por ejemplo, Boletín de la Conferencia General, 1891, y fíjense el año. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es también el Espíritu de Cristo. Es emanación divina y misteriosa por medio del cual ellos llevan adelante su gran e infinita obra. Se le llama el Espíritu Eterno. Es un espíritu omnisciente y ¿qué? ¿Se lee ahí? No. Omnipresente. Omnisciente y Omnipresente, dice. omnipresente. ¿Pero qué dijo él antes? Que el Espíritu Santo era una emanación. ¿Qué me está diciendo con eso? Que no es persona. Si no es persona, ¿por qué él dice que el Espíritu es omnisciente y omnipresente? Totalmente contradictorio. Ah, esto me gusta, hermano. Está bien despierto, el hermano. Eso me gusta, eso me gusta. Está más adelante que yo usted. Bien, se está confundido, O sea, porque no que había, no había líneas trazadas todavía. Pastor, ¿qué usted está diciendo? ¿Sabe qué van a decir? El pastor Pinto está enseñando, es un hereje porque está enseñando en contra de todos los... Solamente estoy mostrando la historiografía. La historiografía muestra, según la experiencia, lo malo y lo bueno para formarme a mí y no equivocarme en los mismos problemas. ajá. Entonces el adventista arriano saca esto entonces para sustentar Claro, supuestamente la claro, modelo. sí, No, no, pero ¿qué exactamente. estás hablando? Dice, ¿qué estás hablando? Mira lo que creían los pioneros. Ahí está, mira, 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 mira. Entonces, Entonces, caramba. se debe, dice la Escritura, ¿se debe adorar al Espíritu Santo? Y es la misma pregunta que nos hacen hoy día. ¿Y dónde dice en la Biblia que hay que adorar al Espíritu Santo? Porque son preguntas que cuestionó Uriah Smith. Respuesta: no conocemos ningún lugar en la Biblia donde se mande a adorar al Espíritu Santo. Y entonces todos repiten lo mismo. Es que hermano, yo los veo en los portales, en WhatsApp, en Facebook, Messenger, donde usted quiera. No, en la Biblia, los hermanos hablan como si fuera su Biblia nueva, ¿sí? No, no, en la Biblia dice como si fuera que la revisaron. Discúlpeme que yo le sea con tan franco. Uno no puede generalizar, hermano, para leer todo. Ay, ay, En ay, la ay. Biblia no, en la Biblia no hay que debemos adorar al Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu Santo no es
templo, perdón, nosotros no somos templo del Espíritu Santo. Nos dice un texto aquí. Sí, pastor, un texto que dice que nosotros somos templos y, y los templos eran hechos a los dioses paganos. Si el Espíritu Santo no es Dios y yo soy un templo de un Dios que no es Dios y que no es persona, entonces soy un idólatra. Ay, Dios. ¿Quién es este? Daniel. Wow. Rebline. Uriah Smith tuvo varias versiones de Daniel, de pensamiento sobre Daniel y Apocalipsis, varias versiones que se trataron de corregir. Y es más, hasta lo último tenían que corregir ese libro. Y él decía, sí, 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 pero nunca terminaron de corregirlo bien, bien, bien. No, no pasó eso. ¿Qué pensaba en 1865 Uriah Smith? Bueno, él pensaba que Cristo era creado, como están viendo allí en el resaltador. Además, es el testigo fiel y verdadero, pero además es el principio de la creación de Dios, no el iniciador, sino el principio, él es creado. Eso es lo que dice El Uriah Smith. testigo. Eso es lo que dice el testigo. Dice, hablando no del texto de Apocalipsis, Uriah Smith dice, Jesús es el testigo fiel, pero él no es el iniciador de la creación, él es el primero en la creación. Está diciendo que es creado. Ahí sí ¿Cuántos no se conocen? entiende nada. Por Él inglés es creía, eso. él creía que Jesús era creado, que él fue el primero que fue creado de Dios. Eso creía de Jesús. ¿Cuántos de ustedes conocen el libro Mirando a Jesús? Allí en el año 1897, Uriah Smith escribía este libro, que casi nadie lo conoce, Pero está en inglés. está en inglés. Y los hermanos me decían, no, el pastor Pinto es un hereje porque dice que los libros de Uriah Smith no sirven. ¿Cómo va a hablar del pionero Uriah Smith? Pero si el pionero Uriah Smith, escribiendo el libro Mirando a Jesús, que casi nadie ha leído el libro Mirando a Jesús. Y como dice la mano, está en inglés. Y entonces, ¿qué hacemos? Está en inglés. Y bueno, no lo podemos traducir. Hay que Sí, traducir. porque discúlpeme hermano, pero a veces dedicamos tiempo en otras cosas y se puede traducir lento, como hormiga, y nadie nos apura, pero llegamos a buen puerto con tal de edificar nuestro crecimiento. Solo Dios no tiene principio. En la época más temprana en que pueda haber un principio, un periodo tan remoto para las mentes finitas, especialmente la eternidad, apareció el verbo. ¡Oh! Miren ustedes, lo mismo que me dijo él, lo mismo que predican hoy en día. El libro se llama, el libro se llama Mirando a Jesús. Este verbo increado Looking era who el ser que en la plenitud de los tiempos se hizo carne y habitó entre nosotros. Su principio no fue como el de ningún otro ser del universo. Estaba ahí establecido en cita la... San Juan Sí, 1:1, cita ahí en su libro. ahí están los versículos, después lo pueden revisar. Su principio no fue como el de ningún otro ser del universo. Está establecido en las expresiones misteriosas. Su unigénito. Y estos son textos que usan los arrianos para confundir. El unigénito del Padre. Yo procedí y vine. Ahí está el texto. Yo procedí. Así aparece que por algún impulso, ¿sí? Algún impulso o proceso divino. ¿Cómo eso de proceso divino? No por creación, proceso divino, Ay, conocido ay, solo por la ciencia y posible solo por la omnipotencia. Apareció el Hijo de Dios. ¡Wow! los pioneros. No necesariamente los pioneros.
Ay, ay, ay. Lo que él está diciendo que apareció Cristo. ¿Cómo apareció? Por un proceso divino. Es más, todavía no terminé. Mire lo que todavía aún se atreve a decir Uriah Smith. Así aparece que por algún impulso, proceso divino, no por creación, conocido solo por la omnisciencia y posible solo por la omnipotencia, apareció el Hijo de Dios. Proceso, proceso que evolutivo, eso me está hablando Uriah Smith. Y él coloca, mira hermano, se lo pongo, le pongo el libro para que no hablen de mi abuelita y de mi abuelito, hermano. Aquí les Tradúzcalo, pongo el libro. Allí tradúzcalo, ustedes pastor, tradúzcalo. pueden leerlo. Miren lo que dice, miren lo que dice, 1897. Con el Hijo, la evolución de la deidad como deidad. Wow, esto es tremendo, hermano. Ujú. Mire si entra, si entra un hermano a Zoom y justo están viendo esto, mire lo que está enseñando el pastor, no, una Los herejía que tras recién entran, herejía. claro, pues, pastor. ¿Estará el pastor Isaías caminando? Se está- yo creo que se está asustando el pastor. Hermano, tengan cuidado cuando diga, "Ay, Una vez ay, encontré una publicación. todos los que creen los pioneros, no, tenían errores, tenían cosas, hermano. Pastor, Es pastor, ya como, que está hablando, quiero hacerle una pregunta, pastor. déjeme un Es segundo avanzar cierto, y dejamos las preguntitas para después, ¿sí? Déjeme avanzar un ya, cachito, que quiero, sí, quiero avanzar un poquito. Entonces, todo lo demás, de las cosas animadas o inanimadas, han llegado por creación del Padre y del Hijo. El Padre, la causa. Lo que yo puse acá, la causa. Y el Hijo, el agente actuante. Esto es lo que yo le mostré la primera clase. Vagones creía que Jesús fue engendrado en el tiempo de la eternidad. Lo mismo que creían los católicos. 1890, 1919. Otro conflicto con los adventistas. No, es que los pioneros creían todos iguales. No, no creían todos iguales. Tenían sus problemas, discutían. Uriah Smith discutía acaloradamente con las cosas que él ponía con Jaime White. Y a veces los hermanos, pastor, muéstreme. No, espere. Son investigaciones, hermano. Tienen que buscar también, tratar de buscar, cavar, como yo también cavé. Que no es algo que está escondido, no, pero puede ser descubierto, hay que dedicarle tiempo, obviamente. Pero no me diga que todos los pioneros creían iguales. Claro, porque los hermanos, cuando le pregunté, ¿y de los pioneros qué se acuerdan de los pioneros? Y bueno, 1844, ¿qué más? 1888, pastor, ¿qué más? Y nada más. Y 1887, 1889, 1919. 1870, 1845, y de esos años no me habla usted. Ah, no, no sé qué pasó. El problema es que no sabemos historiografía de la iglesia. Y si no sabemos historiografía de la iglesia, y encima yo digo conocer, no, todos los pioneros creían igual. ¿Me entiendes? Cómo confundo a la pobre alma y en vez de llevarla a los pies de Cristo, la llevo a que tenga la marca de la bestia. En 1919 discutieron sobre eso. ¿Sobre qué? Sobre la doctrina de Dios. Una conferencia bíblica, hermano. Esa conferencia, ay, hermano, esa conferencia se prendía fuego, hermano. Así el fósforo en el aire. Obviamente que yo no voy a explicar todo porque me llevaría 2 horas explicar la conferencia bíblica. Solamente le voy a decir, había pastores, había presidentes,
y había maestros. Déjeme una pequeña reseña para que ustedes se den idea. Allí estaba W. Prescott, ahí estaba W. Howell, y entonces Prescott estaba leyendo Colosenses 1:15. Anota, estaba leyendo Colosenses 1:15. ¿Qué dijo, pastor Colosenses? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, y bueno, y sigue leyendo Prescott. Y entonces Howell dice, no, 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 él fue el principio, él, él fue creado. Y dice Prescott. Hermano, no es que está hablando uno que vendía helado en la calle, no, está hablando entre pastores y profesores de universidad. No, él es el principio. Presco le dice, ¿qué? Jesús no es creado. Saca eso, hermano, usted. Y redobla Presco y le dice, Juan 1:3 no enseña eso. Lo que usted está enseñando es arrianismo. No, hay que creer todo lo que creían los pioneros. Hermano, creían diferente. Howell creía otra cosa. Presco creía otra cosa. Presco decía, usted es un arriano que está hablando. Y encima dijo, nuestras principales publicaciones siguen afirmando que el Hijo no es coterno con el Padre. Están hablando. ¿Cuándo vamos a seguir enseñando arrianismo? Por favor. Ahora, si ustedes se fijan en la tercera afirmación, que dice que se imprimía. Pastor dice en las publicaciones, bueno, yo se lo estoy hablando en argentino, ¿vio? Se imprimía. Imprimía ideas arrianas. Y no todos pensaban igual. Va captando la idea. Prescott miraba en la casa cuando le llegaba el periódico y veía cuando comentaba Uri Smith. Entonces miraba, Jesús es el primero de la creación. Hmm. Miraba, con Jesús terminó la evolución de Dios. Ay, qué pobre hombre. ¿Hasta cuándo vamos a seguir enseñando arrianismo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir imprimiendo lo que se nos da la gana? Solamente le estoy mostrando un ejemplo de los miles que hubo en esa conferencia bíblica. Ah, esto está sabroso, hermano. Había gente que creía en la eternidad de Cristo, había gente que no creía en la eternidad de Cristo. Cristo tuvo un comienzo y había gente que no sabía para dónde ir. ¿Les gusta saber? Quisiera saber. Prescott creía en la eternidad. Miren, todos los que creían en la eternidad de Cristo, los que no apoyaban la eternidad de Cristo y los inciertos, ¿me van entendiendo? No, es que todos los pioneros antes creían todo igual y la iglesia con una mano negra metió la Trinidad y allí borraron las verdades y movieron todos los pilares. Los pilares no son eso. Había diversidad, hermano, como lo hay hoy. Pero pastor, entonces si cada uno creía lo que creía y Uriah Smith hacía lo que quería, y entonces era un desastre la iglesia adventista. Ah, usted se está olvidando de algo y es lo que se olvidan todos. Hay algo que se olvidan ustedes. ¿De qué, pastor? Nos olvidamos y no es de Presco, nos olvidamos y no es de T. Bowen, nos olvidamos y no es de W.T. Knox, no, nos olvidamos y no es de A.G. Daniel. A.G. Daniel estaba confundido, él no sabía para dónde ir, hasta que un día dijo, y yo me inclino más creo que es la eternidad de Cristo, creo que es que el Espíritu Santo tenemos que considerarlo como son, hermano, analizándolo bien en el griego, en el hebreo, y
El Espíritu Santo piensa, habla, y cómo no es persona y habla. Lo que pasa es que nunca le van a mostrar lo que ellos hablaron en sus escritos. No le van a mostrar, porque la mayoría, el 90% de su material está todo en inglés. ¿Y quién va a leer eso un sábado a la noche? Ah, el pastor Pinta, el único que lee el sábado a la noche. No, pastor, saque ese hombre de ahí. ¿Y del héroe Fromm? No, que el héroe Fromm metió la Trinidad dentro de la iglesia metodista, que él fue un jesuita, que me metió todo, desordenó todo lo que los pioneros creían. Ah, ¿en serio? ¿Y me lo puede mostrar con evidencia? No, es que en el video, un video. Es como que yo vaya y crea en el libro Principito y de ahí saque la doctrina. No, pastor, usted no sabe, pastor, tiene que leer. Pastor, Leroy Frum fue denunciado por el pastor Benjamin Wilkinson. Lo denunció como un jesuita cuando estuvo en la capilla, me dijo un hermano. ¿Qué capilla, hermano? Usted no sabe eso, pastor. Wilkinson no lo quería a Leroy Frum. ¿Por qué no lo quería? Porque era jesuita. Y entonces un día, en una capilla católica, lo denunció. Qué interesante. Hay hermanos que tendrían que trabajar en Hollywood realmente. Me da mucha tristeza, porque la historia la tuercen, la cambian. Yo examiné, hermano, y busqué, examiné, tomé una pala, hermano, y empecé a cavar 20 metros al fondo de la tierra. Y empecé a buscar las cartas, porque todo lo que hay en las redes, no, que Wilkinson y Leroy Frum creía en la Trinidad Católica. Y Wilkinson, no, Wilkinson creía en lo que creemos nosotros. Él no creía en la Trinidad. Mm. Entonces, busqué de primera mano lo que creía Wilkinson, Benjamin Wilkinson, que por cierto estuvo en la conferencia bíblica. Y él dijo sobre la doctrina de la Trinidad, diré que los adventistas del séptimo día no aceptan la oscura y misteriosa doctrina católica de la Trinidad. Yo, pastor, me refiero a su doctrina en la que dicen que la deidad consiste en tres personalidades y una esencia. Y entonces, desde Puerto Rico muestran esta cita de Benjamin Wilkinson. Desde Argentina muestran esta cita de Chile, de Paraguay, de España, de Portugal, de Holanda, de Suiza. Muestran esta cita, enseñando que Leroy Frum metió la doctrina católica y que Benjamin Wilkinson estaba defendiendo, estaba en contra. No lo denunció. ¿Dónde lo denunció? En una capilla. Qué interesante, porque la capilla que yo investigué era un centro donde había pastores adventistas y estaban estudiando. Era una reunión. Se le olvidó decir eso. No era una capilla católica. Sigue diciendo. Yo estoy leyendo lo que creía Benjamin Wilkinson, puño y letra. Yo tengo la carta original, hermano. Yo no me estoy inventando. Estaba a punto de hacer una observación o comparación que mostrar esta idea. En otras palabras, la inaceptable doctrina católica de la Trinidad se confundiría como los gemelos siameses. ¿Ve, pastor, que él no cree en la Trinidad, lo que creen hoy en día los adventistas? ¿Mm? Y entonces le explica que la doctrina católica, la Trinidad, es como si fueran siameses, dice él. Es más, se toma el tiempo de explicarlo. La Trinidad así de pasada, la Trinidad católica, en su carta. Oh, ¿es casualidad? No, Dios lo dejó para que nosotros veamos. Cuando él dijo gemelos siameses, ¿qué significa? Pueden tener dos corazones separados,
pero comparten otros órganos. Los gemelos unidos son dos bebés que nacen conectados físicamente. Los gemelos unidos se desarrollan cuando un embrión temprano se separa parcialmente para formar dos individuos. A eso lo comparaba Wilkinson la Trinidad. ¿Pero qué creía él? ¿Por qué le está explicando la Trinidad? Pero acá viene lo sabroso. ¿Cuánto tengo, hermana? ¿Cuántos minutos más? No, hermano, se me fue. ¿Están ahí? Se me fueron. Pastor, no es hasta las 7 que tiene usted. Mm, no, no sé hasta qué. Tengo No, uno, pastor, yo, Solo hasta pastor, las 7. uno, continúe unos nomás, minutos más pastor. tengo. Bueno, Sí, entonces Estamos seis y Wilkinson compartiendo media, dice, ustedes. 6:30 puede Adelante. estar. Sí. entonces Ahorita Wilkinson dice, compartamos por un pan. ah, Wilkinson dice, ahora voy a dar, después de haber explicado corto y conciso al punto de la Trinidad Católica, ahora dice, ahora voy a dar la cita en la cual la hermana White, ¿la qué? La hermana White se expresa muy claramente sobre la Trinidad. Lo que nosotros creemos como adventistas está tomada de la serie B de los testimonios especiales. Testimonios especiales, serie B. Esto está en inglés y ¿qué hacemos? No lo leemos entonces. Pero hermano, si dedicamos un poco más de tiempo, nuestra iglesia estaría bien parada y no soplaría viento, no filtraría agua. Y él dice, lo que nosotros creemos es lo que escribe la hermana White, en especial en el Testimonios Especiales Serie B. Y mi pregunta fue, ¿qué dice la hermana White en Testimonios Especiales? Hay tres personas vivientes. Pero pastor, no es que él no creía en Trinidad, él no cree en Trinidad, pero él cree en tres personas vivientes. Él cree lo que la hermana White colocó. Pastor, pero entonces Wilkinson y Leroy Funk creen lo mismo. Sí, y pero los hermanos, los hermanos. El problema de los hermanos es que no leen la historia. Ellos repiten lo que escuchan en un video. Wilkinson no creía en la Trinidad, pero él sí creía en tres personas vivientes. ¿Y por qué creía en tres personas vivientes y no creía en la Trinidad? Obvio, hermano, porque la Trinidad católica y la deidad de tres personas adventistas es diferente. Ahí está. Pastor, no le creo, capaz que usted lo puso. Bueno, ahí está el libro. Ahí está el libro. Ahí está la cita. Más grande. Hay tres personas vivientes. En Y cuando inglés. yo, y cuando yo coloco esta cita en Facebook, los hermanos ahí, las cosas que me dicen de mis ancestros, hermano. Y yo Es, solamente coloco lo que escribió la hermana Guay. Y ahí está el libro. Yo no invento nada, hermano. ¿De dónde viene? Yo no entiendo. Ah, pero en el año 1897 escribió el libro Uriah Smith hablando de la evolución de Dios. Pero en el año 1898 salió este libro. Oh, casualidad, que en el mismo año salió, casi en el mismo año, se imprimió el libro de Uriah Smith y el libro de la hermana White, El deseo a toda la gente. Cuando se imprimió El deseo a toda la gente, algo que todos se olvidaron y todos se olvidan hoy en día, y entonces está la famosa cita. ¿Qué libro escribió ella? Deseo a toda la gente, vamos a abrirlo, vamos a desempolvarlo, y entonces nos encontramos con esta cita.
El pecado podía ser resistido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que no iba a venir con energía modificada, no es derivada, no es modificada, no es acortada, no, sino en la plenitud del poder divino. Pastor, ¿le puedo llamar al Espíritu Santo persona? Claro, sí es lo que la hermana White creía. Cuando este libro salió impreso, así calentito, un pan caliente, y llegó a las manos de los pastores, los profesores de las universidades, ¿sabe qué los pastores decían? A veces me preguntan cosas que yo no sé qué responderles de Dios. Pero ¿y qué? Daniel, el presidente AG Daniel le decía, ¿y qué? Y yo estoy confundido porque me preguntan una cosa y sacan otra y yo no sé qué decirle. Y entonces, por eso que se hizo el concilio bíblico. Y entonces la hermana Guay saca el deseo a toda la gente y dice, el Espíritu Santo es una persona, pero si están enseñando todos que es una esencia divina, todos estaban enseñando eso, todos, todos. ¿Y de Cristo qué decía? Que Cristo era engendrado. ¿Y qué dice el deseo a toda la gente? Cuando empiezan a leer los profesores y los pastores y los evangelistas, mira lo que escribió la hermana Guay. No, eso no lo escribió ella. No, 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 no. Esos textos están alterados. No, 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 no. Alguien los cambió. Y entonces leen, yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de nadie. El revuelo que se armó. Todos creían otra cosa. Pero, ¿por qué la hermana Guay escribió eso? Porque la hermana Guay era la mensajera del Señor. Y se acabó el problema. ¿A vos no te gusta? No, no me gusta la cita esa. Bueno, pero es lo que Dios mandó a colocar. ¿Ve cuál es la diferencia? Una cosa que comente Wagner, una cosa que comente Lacey, otra cosa que comente Wilcott, otra cosa que comente la mensajera del Señor. Ahí está la cita. Vida original. Si usted me dice que la vida se la dio al Padre por nacer, no es lo que está diciendo la hermana Güey. Esta es una vida derivada, no es vida original. No, pastor, es que él le da por nacer, le pasa. No es lo que dice la hermana Güey. Dice que la vida no es derivada. Que ella dice la tercera persona de la deidad. ¿Creían en la tercera persona de la deidad como persona del Espíritu Santo? No, no creían. No creían. No, que el héroe Frumet no creían. Uno de los pastores más prominentes, con una visión aguda, no solo en su vista, su habla y su escritura. ¿Lo conocen? ¿Quién lo conoce? ¿Dónde están los hermanos? Se me fueron de picnic Ne- los hermanos. Never, never, never. No conocemos ese señorcito. No conozco. El pastor Andreasen. Cuando el pastor Andreasen le cayó el libro del deseo a toda la gente, él se quedó ahí. No, pero no, 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 no puede ser verdad. Y como dicen mucho hoy en la actualidad, no, esas citas fueron cambiadas, las cambió Menganito, las cambió Pablito, las cambió Pedrito. Este hombre no se quedó con cómo será. No, él se fue. ¿Dónde está la Managua? Está, pero está en el Lleve, en California. No, no, no importa. Yo me voy en Carricoche, me voy hasta allá. Y me meto ahí 3 meses. Entonces fue con su maletín, se fue en Carricoche hasta la casa de la hermana White, allá. Y se quedó, vengo a visitar a la hermana, sí, ningún problema, y me quedo 3 meses. ¿Quiere comer? No, no quiero comer. ¿Sabe qué? Estoy preocupado. Quiero ver lo que usted escribió del deseo a toda la gente.
pero no tiene el libro. No, no, pero yo quiero verle, a ver, hermana, si me entiende. Yo quiero ver lo que escribió. Quiero los manuscritos. Ah, usted quiere ver los manuscritos. Y le mostró. Me llevó a considerar la posibilidad de viajar, dice. Quería saber, en mi mente yo estaba convencido de que la hermana White nunca había escrito eso. ¿Por qué? Porque todos creían otra cosa. El Espíritu Santo no es persona, Jesús era derivado, la divinidad de Cristo murió en la cruz, la humanidad también. Ella podría haber escrito algo parecido, tal vez, pero yo estaba seguro de que nadie con una educación limitada que tenía la hermana White, podría jamás producir declaraciones tan exquisitamente redactadas. Hermano, una consulta antes que continúe. Ellos pensaban Sí, que en ese tiempo ya la hermana Juárez era una profeta. claro. Sí, estamos hablando de 1898. Ya lo consideraban profeta ya. Sí, porque ella las visiones lo tuvo en el 44, 1844, diciembre de 1844. Y allí entonces, Andreas en investigando, cuando terminé de leer todo, me quedé asombrado, perplejo. Allí vi ante mis ojos lo que creía que no se podía. Verifiqué muchas de las citas que había traído conmigo. Vi escritas en mano las declaraciones de la hermana White. Cristo no es derivado. El Espíritu Santo es una persona. Me impresionó la cita. En Cristo está la vida original, no prestada, no derivada. Esta declaración en ese momento fue revolucionaria, como lo es todavía hoy, y obliga a una revisión completa de mi opinión anterior a la denominación sobre la deidad de Cristo. El Señor nunca deja a zozobra el barco. Ah, pero ¿saben qué? Cuando la hermana Guay escribió eso en el deseado toda la gente, ¿están viendo ustedes ahí la cita? ¿La están viendo? En inglés. ¿La Sí. ven? Sí, sí, sí la Bueno, vemos, mírenla, pastor. mírenla, pero después no digan, no, que el pastor dijo, pero no mostró. No, no. Miren la cita, miren la cita. Ahora les voy a poner lo que dice ahí. Vamos a poner la cita nuevamente. La vamos a traducir. ¿Qué dice? Comienza inmediatamente afirmando la deidad de Cristo como Dios y Señor de todo, y afirma, en él estaba la vida, es decir, original, no prestada, no de... ¿Cómo, cómo, cómo? Espere, 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 espere. ¿Están mirando la cita? Sí. Sí, sí, pastor. Pero cuando yo voy al deseo de toda la gente, tratando todavía de dar la verdadera, no, no, yo soy la resurrección y la vida, pero ahí no dice yo soy la resurrección y la vida. Aquí dice, comienza inmediatamente afirmando la deidad. Eso no está acá. De Cristo como Dios y Señor de todo. Y afirma, en Él estaba la vida. Ah, eso sí está acá en el deseado. Es decir, original, no prestada, no derivada. Esto está en el deseado. ¿Y lo otro por qué no está? ¿La ven? Pastor, ¿eso no es otro libro? Ah, lo que yo le acabo de mostrar es lo que escribió este hombre, afirmando la deidad de Cristo como Dios y Señor de todo. En él estaba la vida, es decir, original, no prestada, no derivada. ¿Los confundí? ¿Cómo se llama este hombre? John Cumming. John Cummings.
significa? John Commons. Que cuando la hermana Guay escribió El deseo a toda la gente, ella se inspiró, porque ella leía, tenía libros ella. ¿Qué piensa que ella no leía? Tenía su biblioteca ella. Y a veces tomaba los conceptos de un lado y tomaba los conceptos del otro. Y entonces los adventistas actuales y los de ese tiempo empezaban a decir, ah, la hermana White está haciendo plagio. Pero ¿es verdad que eso está en el libro de Cumming? Sí. ¿Es la cita del deseo? Sí. ¿Y cuál es el problema? Pero entonces, plagio. Plagio si usted no leyó los escritos de la hermana White. ¿Cómo si no leyó? ¿Usted leyó la cita de la hermana White cuando ella se encontró con un ángel? No, no. El ángel le dijo a la hermana White, yo te voy a mostrar, te voy a hacer escribir, tomando perlas, diamantes de otros libros, para que los juntes. ¿Quién le dijo eso? El ángel acompañante. Hasta ahí nomás quiero llegar, porque si no se me van a confundir. Es Nos va a para dejar que, picado. para que empiecen a calcular y a la mira de cómo trabaja realmente la mensajera del Señor. Y ese es otro tema también abarcante, pero no lo voy a tocar porque tiene que ver con otro tema en cuanto a la inspiración y revelación de Dios. Mis queridos hermanos, hasta aquí llegamos. Déjenme poner los anuncios. Allí tienen nuestras plataformas. Por eso, hermanos, que hay que cavar hondo, profundizar para que presentar defensa en mansedumbre y no creer todo lo que nos dicen, sino escuchar atentamente, anotar y luego mirar si eso es realmente así. ¿Ok? Déjeme terminar con una oración y luego continuamos, ¿sí? Déjeme terminar. Santo Dios, Santo Padre, agradecido Señor, porque permites también compartir todo este material con mis hermanos, para que ellos también puedan impartir este pan en todas las iglesias donde ellos pertenecen, sus familias, para que puedan adiestrar obreros para presentar la verdad pura en mansedumbre, así como las has establecido mediante tus profetas y mensajeros, porque siempre en tu pueblo profetas colocados para guiarlo, porque el pueblo sin profecía se desenfrena. Santo y bendito Dios, afirmamos y seguimos creyendo en ti, porque tú estás en el control. No hay de qué temer, ni aunque el barco se mueva a izquierda o derecha, o pareciera que va a zozobrar, tú estás en control. Y siempre nos dirá, ¿por qué estamos nerviosos? ¿Por qué no hay tranquilidad y paz en nuestro corazón? Y allí, cuando tu mano se alza y manda callar, enmudecer, es también como la palabra bien dicha en el momento oportuno, para que siempre haya en nuestros labios un escrito está. Gracias te damos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Muchísimas amén, gracias. Amén. pastor.